encima le saquearon la casa. Su casita de siempre, la de la calle Brasil. Nada más lejos de este hombre que una mansión ostentosa o una limusina oficial. Lo que no rompieron se lo robaron. Su diario íntimo cayó en manos de un periodista, quizás su peor enemigo. Pero este lo puso en un sobre y lo remitió al presidente. A esa hora, envejecido y con fiebre, el viejo ya estaba en un regimiento. Había renunciado al poder. Un oficial se acercó a decirle: «Usted puede irse, está en libertad de marcharse». Pero el presidente no se movió. Estaba inquieto por la suerte de sus adeptos. Sin embargo, algunos ya estaban haciendo negocios con los golpistas. Así que pidió permiso para quedarse en el cuartel. La verdad, no tenía dónde pasar la noche. Ya no era el presidente. Tampoco tenía casa, pues la turba se la había destrozado. Es posible, casi seguro, que para peor anduviera seco. Jamás había cobrado su sueldo de presidente, que donaba a las damas de la caridad. Tenía esa costumbre desde su época de docente, cuando enseñaba en la escuela normal. Las chicas estaban locas por él. No sería nada extraño que de ahí haya salido un hijo. Siempre corrieron habladurías sobre los hijos bastardos del viejo. Como profesor, no era ninguna lumbrera. Nunca explicaba nada. ¿Cómo iba a explicar en clase a alguien que odiaba decir un discurso y se ocultaba del público durante sus propios actos políticos? Pero amaba la docencia. Si a una chica le faltaba un libro, lo compraba por su cuenta y se lo daba a través de la directora, como si lo hubiera provisto la escuela. Ahora estaba en un regimiento, sin saber a dónde meterse. Los amotinados se preguntaban qué hacer con este hombre, si pegarle un tiro o mandarlo a una isla solitaria. Su guardián lo miraba torcido. ¿Por qué se quedaba en el cuartel? ¿Por qué prefería quedarse con sus verdugos? ¿Acaso no era dueño de tierras? ¿Acaso no había sido un ganadero pudiente? ¿Por qué no se iba a su estancia y se olvidaba de todo? En efecto, tenía un campo. El presidente, podría decirse, era uno de los dos ganaderos más exóticos de la Pampa. El otro fue Pancho Ramos Mejía, el único terrateniente que les pagó su tierra a los indios, que para peor era hereje, como llamaban entonces a los evangélicos. A su estancia le puso Miraflores. Los indios lo respetaban. Si llegaban a robarle un ternero por error, se lo devolvían con las disculpas del caso. En cambio, al presidente, el populacho le robó hasta la vajilla en el saqueo a su casa de la calle Brasil. Todo se lo había ganado trabajando. Sus bienes no provenían de la familia, ni era producto de coimas.
ni tierra tomada a los indios. Había comprado su estancia con un crédito del banco. Lo extraño era que devolvió hasta el último centavo, cuando hubiera podido hacerse el tonto. Era el préstamo de un banco que estafó a los ahorristas. Pero los deudores del banco no dejaron pasar la oportunidad. Era el momento perfecto para licuar esas deudas, de modo que nunca pagaron los créditos. La excepción fue el presidente, que pagó hasta el último centavo. Fue el único que devolvió el dinero. Lo que se debe se paga, explicó. Era el anverso de sus rivales políticos, que encargaban sus trajes a Europa y representaban a la banca inglesa. De ahí a la Casa Rosada solo había un pequeño salto. El presidente, por el contrario, estaba tan lejos del cielo como de la banca mundial. Siempre anduvo a contrapelo. Era creador de novillos, pero lo silbaban en la rural. Había sido comisario a los 20, pero la policía lo detestaba. Fue un eterno lobo triste. Jamás frecuentó las parrandas de los millonarios, donde coristas semidesnudas saltaban del interior de grandes tortas de hojaldre. Su familia nunca estuvo para festejos. Ni siquiera se sabe si el presidente pudo acabar la escuela. Era sobrino de otro político llamado Leandro Alem, que se mató por la depresión y las derrotas electorales. Y por si no bastara lo dicho, el presidente, además, era nieto de otro famoso Leandro, que murió ahorcado en la plaza por integrar una banda de criminales. Más de uno se preguntaba, además, si el presidente sería hijo bastardo de un sanguinario caudillo que había gobernado Buenos Aires. Era el chisme favorito en la alta sociedad. La prensa se ocupaba de propagarlo. Los diarios odiaban al presidente. No terminaba de asumir cuando ya lo estaban despellejando. Ni siquiera le festejaban sus pequeños logros, como reducir la deuda externa o mantener el valor del peso. La prensa lo acosó hasta el final. Inventaron otra mentira, que le imprimían un diario exclusivo con solo buenas noticias. Luego del golpe de Estado, el viejo se murió de tristeza. Lo velaron en la casa de la hermana, tan pobretona como la suya. Lo habían embalsamado de apuro. Los militares prohibieron que fuera velado en el Congreso. Pero ya había muchos arrepentidos de haberlo echado. Una multitud inundó las calles para hacerle compañía. No fue un funeral en grande, con gente llorando frente al cortejo, como muestran los noticieros. Se pareció más bien a una revuelta, pues la muchedumbre pugnaba por acariciar el cajón. Para peor, los militares, la noche antes, los habían amenazado. Los empleados públicos que faltaran al trabajo para asistir al entierro serían exonerados.
Fue una bravata inútil. Las calles sirvieron de gente y el cajón terminó en el suelo. Para sorpresa de todos, su escolta también acudió. La muchedumbre la recibió con una gran silbatina. Un subteniente del cuerpo se puso mal. ¿Acaso no tenían derecho a escoltarlo hasta la tumba? Pero muchos no perdonaban que ellos hubieran faltado a su obligación de cuidarlo, que lo hubieran dejado solo la vez que lo derrocaron. Pero el subteniente lo vio de otro modo. Los custodios cumplían órdenes. Por eso el día de las exequias acompañaron el cortejo a la distancia, como esos culpables que vuelven al escenario del crimen. En los meses que siguieron, al subteniente de la custodia lo acosó una pesadilla. Soñaba que el regimiento marchaba a la cola del coche presidencial. Había olor a bosta y solo se oían los pasos de los caballos. De pronto el viejo se daba vuelta y a sus espaldas solo tenía un callejón desierto. En la cara del presidente se dibujaba el espanto. En el curso de los años, la trampa se hizo costumbre. En cada golpe de Estado, al presidente en funciones le retiraban su escolta. Quedaba entonces sin guardaespaldas, sin sus ángeles de la guarda. Ese día, a los granaderos los metían en el cuartel para que practicaran desfile. Por eso el regimiento casi nunca defendió al presidente. Pero el subteniente jamás logró acostumbrarse a la maniobra y su pesadilla se hizo crónica.